Los ingenieros inventores de la antigüedad eran filósofos. No, eran ingenieros. Los filósofos filosofaban. Sí, o sea, dime qué aparatos desarrollaron Aristóteles o Zenón o Platón, Sócrates. ¿Qué inventaron? No inventaron nada. Y te voy a decir más. Aristóteles afirmaba que bastaba la razón para alcanzar el conocimiento. Es lo que Leonardo da Vinci llamó las ciencias de la mente dentro de la mente. Y el propio Leonardo decía que eso no valía para nada porque tenía que sustentarse en la experiencia, en la que no creía Aristóteles. Y lo vuelvo a repetir, sigo leyendo muy lento el libro de la invención de la ciencia de David Button. En el siglo XVII sabían perfectamente las personas que estaban tirando a la basura las formas anteriores de pensamiento porque habían resultado inútiles de Aristóteles para adelante, porque no habían aportado conocimiento y que lo que estaban empezando a desarrollar con base en la experiencia, con la posibilidad de la verificación independiente de las afirmaciones, no el resultado de un argumento filosófico, sino de la verificación, era muy superior. Y en el siglo XVII se daban cuenta, y ahí estoy leyendo relatos, testimonios, libros escritos por gente que te cuenta cómo, es que lo que estábamos haciendo hasta ahora estaba equivocado, no nos llevaba a ningún lado, pero esto sí nos lleva a algún lado. Y hoy voy a encontrarme en el siglo XXI con que hay gente que defiende el aristotelianismo y la filosofía precientífica como fuente de algo que no fuera a perder el tiempo, me deja alucinado. Absolutamente alucinado. Las matemáticas no son una invención, las matemáticas son un desarrollo. Un desarrollo que además utilizan tramposamente los filósofos. Si te vas a leer clásico, el diálogo de Timeo, me parece que es, diálogo de Platón, Sócrates hace trampa para hacerle creer a un esclavo, para hacerle creer a la gente que un esclavo tiene ya el conocimiento del teorema de Pitágoras, tiene el conocimiento de que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y hace trampa, una trampa tan grande que yo le perdí todo el respeto a Sócrates después de leer ese diálogo, y debo haber tenido yo 18 años, ¿no? Pues esto es un truco, esto es fake. Y es que, acuérdate de esto, la filosofía proponía que todo el conocimiento ya existía dentro de nosotros. Lo único que había que hacer era rememorar. No se podía inventar nada nuevo. Desde Aristóteles hasta la aparición de la ciencia, siempre se buscaba rememorar, redescubrir el pasado. Todos los que buscaban cambiar las cosas hasta la revolución científica miraban hacia atrás a ver cómo interpretar correctamente a los filósofos del pasado, a los Aristóteles y su banda, para encontrar el conocimiento. Porque todo el conocimiento ya había existido en el pasado, no había nada nuevo. Esta era una convicción de toda la gente hasta el momento en que se empezó a decir, es que esto es nuevo, es que esto no se sabía antes. No, bueno, seguramente se sabía antes si te estás acordando. Entonces Galileo miraba por su telescopio y decía, las nubes, las lunas de Júpiter, no, papá. Y entonces había un filósofo amigo de Galileo que no quiso ver, no fueron los de la iglesia, no es cierto eso, pero un filósofo amigo de Galileo se negó a ver por el telescopio, porque le destrozaba esa idea de que todo el conocimiento ya existía, de que todo el conocimiento estaba en los antiguos y lo único que había que hacer era desenterrarlo y encontrar más documentos de los antiguos para que nos revelaran más maravillas del conocimiento. Y es en ese momento cuando de pronto aparece De Revolutionibus de Copérnico y de Fábrica de Corporo Humano, no me acuerdo cuál es el título exacto, mi latín es inexistente, lo olvidé todo, perdón, profesora doña Carmen, de Vesalio, y empieza a aparecer cosas que dices, es que esto no es como, pero es que en el pasado Hipócrates decía que la anatomía era así. No era así, era como la ve Vesalio, porque él ha ido a abrir
seres humanos y a ver cómo es la anatomía. No, es como, pero si no lo sabía, y Galeno y no lo sabían. El descubrimiento de la ignorancia es una de las cosas más importantes de la revolución científica. La gente se olvida mucho de esto. La gente se olvida muchísimo de esto. Se descubrió que había muchísimas cosas que no sabíamos y que no podíamos llegar a saber explorando los textos y las cogitaciones de los antiguos filósofos. Que necesitábamos otro sistema para conocer el universo.